En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy el tema del pecado. Y primero le ofrecemos nuestra vida al Señor. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, y por todos los que estáis realizando este curso de catequesis. Vamos a ver en el número 312 del Yucat y a partir del 391 del compendio. Fijaros lo que dice así el compendio. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Qué importante es acoger la misericordia de Dios. No hay nada más importante. Porque uno dice, no, es más importante no pecar. Bueno, pero es que somos pecadores. Es más importante aún acoger la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios viene a nosotros porque nos sabemos pecadores, ¿no? Bueno, porque es bueno, pero se abaja hasta nosotros que somos miseria, misericordia, corazón inclinado a nuestra miseria. Fijaros cómo define lo que es el pecado. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Cita a San Agustín. Es una ofensa a Dios a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Fijaros que es muy importante ver como todos los factores, ¿no? Porque el pecado en realidad es lo que hiere a Dios porque nos destruye. No es algo como una especie de norma arbitraria, externa, sino que es algo que nos hace mucho daño y por eso Dios llora. Hace mucho daño a nosotros mismos y a todos los que nos rodean contra la solidaridad humana. Y es verdad, el pecado es lo peor que puede pasar, ¿no? Fijaros que decía Santo Tomás de Aquino que un pecado mortal es más grave que la destrucción de todo el orden natural, ¿no? Cuando vemos un tsunami, ¿no?, que destruye una parte de la creación, de la naturaleza, bueno, pues aún más grave es la destrucción por el pecado grave de la vida del alma, ¿no? Fijaros lo que dice el Yucat. ¿Cómo sabe un hombre que ha pecado? 312. Un hombre sabe que ha pecado porque su conciencia le acusa y le mueve a confesar sus faltas ante Dios. ¿Por qué debe el pecador dirigirse a Dios y pedirle perdón? Cualquier pecado destruye, oscurece o niega el bien, pero Dios es bueno y el origen de todo bien. Por eso cualquier pecado se dirige también contra Dios y en el contacto con Él debe ser reordenado. El pecado tiene siempre dos partes, ¿no? Aversio a Deo se dice et conversio ad creaturas, ¿no? Como el rechazo de Dios y la conversión a las criaturas. Pero como nos han dicho, ¿no?, siempre de algún modo, al hacernos daño, herimos al corazón de Dios. Y nosotros siempre somos pecadores. Fijaros lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores, no solo hacemos pecado, sino que somos pecadores. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Así es el buen Dios. Dios nos perdona del todo y nos limpia del todo. Y San Benito de Nursia decía, no desesperéis nunca de la misericordia de Dios. La misericordia siempre es mayor que nuestros pecados. Entonces no desesperemos nunca de la misericordia de Dios. Y dice el 314, ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? Dice en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, Dios se muestra como el misericordioso, especialmente en la parábola del Hijo Pródigo, en la que el Padre sale al encuentro del Hijo perdido y lo acoge sin condiciones para celebrar con una fiesta del reencuentro y de la reconciliación. Dios es amor y ha venido para tener misericordia de nosotros. Ya en el Antiguo Testamento dice Dios por medio del profeta Ezequiel,
Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que el malvado se convierta de su conducta y que viva. Jesús ha sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel y sabe que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso come con los publicanos y pecadores, antes de al final de su vida terrena interpretar incluso su muerte como iniciativa del amor misericordioso de Dios. Dirá en Mateo 26-28, esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesucristo ha descendido del cielo precisamente para eso, para salvarnos del pecado, para librarnos de la condenación eterna. San Juan María Vianney, el gran confesor, el patrono de todos los sacerdotes, tenía tanta misericordia, ¿verdad? Y decía él, algunos dicen, he hecho demasiadas obras malas, Dios no me puede perdonar. Esto es una vulgar blasfemia, dice. Significa poner un límite a la misericordia de Dios. Pero esta no los tiene, no tiene límites, es ilimitada. Nada ofende tanto al buen Dios como dudar de su misericordia. Nada ofende tanto al buen Dios como dudar de su misericordia. Y entonces se pregunta el Yucat, ¿qué es en realidad un pecado? Un pecado es una palabra, un acto o una intención con la que un hombre atenta consciente y voluntariamente contra el verdadero orden de las cosas, previsto así por el amor de Dios. Pecar significa más que infringir alguna de las normas acordadas por los hombres. El pecado se dirige libre y conscientemente contra el amor de Dios y lo ignora. El pecado es, en definitiva, el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Fijaros, prefiero elegirme a mí, prefiero elegir mi placer, mi egoísmo, antes que el amor de Dios. Y en caso extremo, la criatura pecadora dice, quiero ser como Dios. Génesis 3:5. Así como el pecado me carga con el peso de la culpa, me hiere y me destruye con sus consecuencias, igualmente envenena y afecta también a mi entorno. En la cercanía de Dios se hacen perceptibles el pecado y su gravedad. Es lo que decíamos, que el pecado hiere a Dios porque nos hace daño, pero también hiere a los demás y me hiere a mí mismo. Es una ruptura, ¿no? En el relato del Génesis se ve tan claro, ¿no? Se esconde de Dios, es ruptura con Dios. Pero también enseguida se acusan Eva y Adán, ¿no? Se acusan, se rompe la relación con los demás. Ha sido ella, dirá Adán. Pero también rompe consigo mismo, ¿no? De repente se avergonzaron, ¿no? Ya no se miran, ¿no? Sino que con limpieza, sino que se avergüenzan, ¿no? Se tienen que cubrir. Ha quedado roto por dentro. Esa mirada limpia del ser humano se ha hecho daño a sí mismo. Hace daño a los demás. Hace daño a Dios. Y hace daño a la creación entera, ¿no? Cuánto nos daña el pecado, el peor de los males, ¿no? Y tenemos que distinguir también entre los pecados que son más graves y los pecados que son leves. Fijaros lo que dice 1 Juan 3:20. En caso de que nos condene nuestro corazón, Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Y decía San Juan Pablo II, más allá de la misericordia de Dios no hay otra fuente de esperanza para los hombres. Qué bonito es vivir y afianzarse en la misericordia de Dios. Tenemos que vivir y afianzarnos en esa misericordia. Y vamos a distinguir entre la diversidad de los pecados. La variedad de los pecados es grande, dice el compendio en el número 393. Pueden distinguirse según su objeto y según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Fijaros que con todo esto podemos hacer un examen, ¿no? Viendo las virtudes, como es mi fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, ¿no? Podemos verlos según los vicios capitales que veremos el próximo día. Podemos verlos según los mandamientos y vamos repasando, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás, no vas repasando los 10 mandamientos y vas examinando tu conciencia, ¿no? También podemos ver si se dirige a Dios, al prójimo o a nosotros mismos, ¿no? Cuando uno dice, no sé, ¿cómo confesarme, no? Pues mira, para con Dios, ¿cómo ha sido tu relación con Él? Para con el prójimo, ¿cómo ha sido? ¿No? Y para contigo mismo, ¿cómo es? ¿No? ¿Te has despreciado o al revés, te ha llevado a la soberbia, ¿no? Bueno, pues estas cosas, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Distinguir. Fijaros lo que dice el compendio, el Yucat, ¿no? ¿Cómo se pueden distinguir los pecados graves, pecados mortales, de los menos graves, pecados veniales, ¿no? El pecado grave destruye en el corazón del hombre
la fuerza divina del amor, sin la que no puede existir la felicidad eterna. Por ello se llama pecado mortal. El pecado grave aparta de Dios, mientras que los pecados veniales solo enturbian la relación con Él. Solo, pero que si uno se deja llevar, acabaría uno cayendo en pecados mortales, ¿no? Y en ese sentido hay que estar muy atento. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? Dice el compendio: en cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. ¿Cuándo se comete un pecado mortal? Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Fijaros que es importante esto. Materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y al menos que nos arrepintamos nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Fijaros que el pecado mortal te mata el alma y te impide la visión del cielo, te impide el cielo, y eso es el infierno, el separarte, autoexcluirte del amor de Dios por un pecado mortal, ¿verdad? ¿Y cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece las penas temporales de purificación. Claro, merece las penas temporales que uno se purifica, ya digo, con la indulgencia, se purifica con los actos de virtud o con enfermedades o sufrimientos ofrecidos, y después de la muerte con el purgatorio. Bien, es muy importante esta distinción entre pecado mortal y pecado venial. Lo explicaremos mañana, también para evitar que podamos caer en escrúpulo. No hay que ser ni escrupuloso ni laxo, sino delicado. Lo vemos el próximo día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.